De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Shore. Libro 7. Platón. Los misterios de Eleusis. Los hombres han llamado al amor Eros, porque tiene alas. Los dioses le han llamado Teros, porque tiene él virtud de darlas. Platón, el banquete. En el cielo, aprender es ver. En la tierra, es recordar. Dichoso el que ha atravesado los misterios, conoce el origen y el fin de la vida. Pindarus. Los misterios de Eleusis. Habiendo intentado revivir en Pitágoras, el más grande de los iniciados griegos, y a través de él la base primordial y universal de la verdad religiosa y filosófica, podríamos prescindir de hablar de Platón, que solo dio a esta verdad una forma más fantasiosa y popular. Pero he aquí la razón que nos detendrá por un momento ante la noble figura del filósofo ateniense. Sí, ¿hay una doctrina madre y una síntesis de religiones y filosofías? Se desarrolla y profundiza en el transcurso de las edades, pero la sustancia y el centro siguen siendo los mismos. Hemos encontrado las líneas principales del mismo. ¿Es esto suficiente? No. Todavía hay que averiguar la razón providencial de sus diversas formas, según las razas y las épocas. Debemos restablecer la cadena de los grandes iniciados, que fueron los verdaderos iniciadores de la humanidad. Entonces, la fuerza de cada una de ellas se multiplicará para la de todas las demás, y la unidad de la verdad aparecerá en la propia diversidad de su expresión. Como todo, Grecia ha tenido su amanecer, su pleno sol y su ocaso. Esta es la ley de los días, los hombres, los pueblos, las tierras y los cielos. Orfeo es el iniciador de la aurora, Pitágoras el iniciado del gran día, Platón el iniciado del atardecer de Helena, un atardecer de púrpura ardiente que se convierte en la rosa de un nuevo amanecer, el de la humanidad. Platón sigue a Pitágoras, como en los misterios de Eleusis. El portador de la antorcha seguía al gran hierofante. Con él, penetremos una vez más y por un nuevo camino a través de las avenidas del santuario hasta el corazón del templo, a la contemplación del gran arcano. Pero antes de ir a Eleusis, escuchemos un momento a nuestro guía, el divino Platón, que nos muestre su horizonte natal, que nos cuente la historia de su alma y nos lleve a su amado maestro. La juventud de Platón y la muerte de Sócrates. Nació en Atenas, en la ciudad de la belleza y la humanidad. No había límites para sus jóvenes ojos. El Ática, abierta a todos los vientos, avanza como la proa de un barco en el mar Egeo y comanda como reina el ciclo de islas. Sirenas blancas sentadas sobre el azul oscuro de las olas. Creció al pie de la Acrópolis, bajo la guardia de Palas Atenea. En esta amplia llanura, enmarcada por montañas de color púrpura y envuelta en luminoso azul, entre el Pentélico de lados marmoreos, el Himeneo coronado de fragantes pinos, donde zumban las abejas, y la tranquila bahía de Eleusis. Tanto más oscuro y problemático
era el horizonte político en torno a la infancia y juventud de Platón. Cayeron en esa implacable guerra del Peloponeso, la lucha fratricida de Esparta y Atenas, que preparó la disolución de Grecia. Habían huido los grandes días de las guerras medievales. Se habían puesto los soles de Maratón y Salamina. El año del nacimiento de Platón, 429 a.C., fue el de la muerte de Pericles, el más grande estadista de Grecia, tan honesto como Aristides, tan hábil como Temístocles, el más perfecto representante de la civilización helénica, el encantador de esta turbulenta democracia, un ardiente patriota, pero que supo conservar la calma de un semidios, el más poderoso de los griegos. La calma de un semidios en medio de las tormentas populares. La madre de Platón tuvo que contarle a su hijo una escena que ciertamente había presenciado 2 años antes del nacimiento del futuro filósofo. Los espartanos habían invadido el Ática, Atenas, y amenazada en su existencia nacional, había luchado durante todo un invierno, y Pericles era el alma de la defensa. En ese oscuro año tuvo lugar una imponente ceremonia en la cerámica. Los féretros de los guerreros muertos por la patria se colocaron en carros funerarios y se convocó al pueblo ante la tumba monumental destinada a reunirlos. Este mausoleo parecía un símbolo magnífico y siniestro de la tumba que Grecia estaba cavando para sí misma con su lucha criminal. Fue entonces cuando Pericles pronunció el discurso más hermoso que la antigüedad ha conservado. Tucídides lo transcribió en sus tablas de bronce, y esta palabra brilla allí, como un escudo en el frontón de un templo. La tumba de los héroes es el universo entero, y no en columnas cargadas de inscripciones suntuosas. ¿No es la conciencia de Grecia y su inmortalidad la que respira en esta palabra? Pero muerto Pericles, ¿qué quedaba de la antigua Grecia que vivía en sus hombres de acción? En el interior de Atenas, la discordia de una demagogia desesperada. En el exterior, la invasión la se denomina aún a las puertas, la guerra en tierra y mar, y el oro del rey persa circulando como un veneno corruptor en manos de los tribunos y magistrados. Alcibaides había sustituido a Pericles en el favor del público. Este tipo de la juventud dorada de Atenas se había convertido en el hombre del momento. Político aventurero, intrigante y lleno de seducción, llevó a su país a la ruina entre risas. Platón lo había observado bien, pues más tarde hizo una psicología magistral de este personaje. Compara el furioso deseo de poder que ocupa el alma de Alcibaides con un gran avispón alado, en torno al cual las pasiones coronadas de flores, perfumadas de esencia, embriagadas de vino, y todos los placeres desenfrenados que siguen su estela, viene zumbando, alimentándolo, elevándolo, armándolo, al fin con el aguijón de la ambición. Entonces, este tirano del alma, escoltado por la locura, se revuelve con furia. Si encuentra a su alrededor algún pensamiento y sentimiento honesto que aún pueda sonrojarse, lo mata y lo ahuyenta, hasta que ha purgado el alma de toda templanza y la ha llenado de la furia que trae. El cielo de Atenas, pues, tenía colores bastante oscuros durante la juventud de Platón. Cuando tenía 25 años, fue testigo de la toma de Atenas por los espartanos, tras la desastrosa batalla naval de Aigos Potamos.
Entonces vio la entrada de Lisandro en su ciudad natal. Significó el fin de la independencia ateniense. Vio las largas murallas construidas por Temístocles, derribadas al son de la música festiva, y al enemigo triunfante bailando literalmente sobre las ruinas de la patria. Luego vinieron los 30 tiranos y sus proscripciones. Estas visitas entristecían el alma juvenil de Platón, pero no podían perturbarla. Aquella alma era tan suave, tan clara, tan abierta como la bóveda celeste sobre la Acrópolis. Platón era un joven alto y de hombros anchos, grave, retraído, casi siempre silencioso, pero cuando abría la boca, de sus palabras emanaba una sensibilidad exquisita, una dulzura encantadora. En él no había nada destacado, nada excesivo. Sus variadas habilidades se ocultaban como si se fundiera en la armonía superior de su ser. Una gracia alada, una modestia natural ocultaba la seriedad de su mente. Una ternura casi femenina servía de velo a la firmeza de su carácter. En él, la virtud se revestía de una sonrisa y el placer de una ingenua castidad. Pero lo que hizo, la marca dominante, extraordinaria y única de esta alma, fue que el nacer parecía haber hecho un pacto misterioso con la eternidad. Sí, solo las cosas eternas parecían vivas en el fondo de sus grandes ojos. Las demás pasaban como vanas apariencias en un profundo espejo. Detrás de las formas visibles, cambiantes, imperfectas del mundo y de los seres, se le aparecieron las formas invisibles, perfectas y enteramente radiantes de estos mismos seres, que el espíritu ve y que son sus modelos eternos. Y es por lo que el joven Platón, sin haber formulado su doctrina, sin saber siquiera que un día sería filósofo, era ya consciente de la realidad divina del ideal y de su omnipresencia. Pero eso, cuando veía el agitar de las mujeres, los carros fúnebres, los ejércitos, las fiestas y el luto, sus ojos parecían ver otra cosa y decir: ¿por qué lloran? ¿Y por qué gritan de alegría? Creen que lo son y no lo son. Porque no puedo apegarme a lo que nace y a lo que muere. Porque solo puedo amar lo invisible, que nunca nace y nunca muere, sino que siempre está. Amor y armonía. Esa es la esencia del alma de Platón. Pero, ¿qué armonía y qué amor? El amor a la belleza eterna y a la armonía que abarca el universo. Cuanto más grande y profunda es un alma, más tiempo tarda en conocerse a sí misma. Su primer entusiasmo fue el arte. Era de buena cuna, ya que su padre decía descender del rey Codrus y su madre de Solón. Su juventud fue, pues, la de un ateniense adinerado, rodeado de todos los lujos y seducciones de una época de decadencia. Se entregó a ello sin excesos ni mojigaterías, viviendo la vida de sus compañeros, disfrutando de una buena herencia, rodeado y agasajado por muchos amigos. Describió demasiado bien las pasiones del amor en todas sus fases en sus Fedros, como para no haber experimentado sus transportes y crueles desilusiones. Nos queda un solo verso de él, tan apasionado como un verso de Sapo, tan lleno de luz como una noche estrellada en el mar de las Cícladas. Quisiera ser el cielo, para ser todos los ojos que te miran, buscando lo supremamente bello a través de todos los modos y formas de belleza. Cultivó
a su vez la pintura, la música y la poesía. Este último parecía satisfacer todas sus necesidades. Acabó arreglando sus deseos. Platón tenía una facilidad maravillosa para todos los géneros. Sentía con igual intensidad la poesía amorosa y ditirámbica, la épica, la tragedia, incluso la comedia, con su mejor sal ática. ¿Qué le faltaba para convertirse en otro Sófocles y levantar el teatro de Atenas de su inminente decadencia? Esta ambición le tentó. Sus amigos le incitaron a ello. A los 26 años había compuesto varias tragedias y estaba a punto de presentar una en el concurso. Fue entonces cuando Platón conoció a Sócrates, que estaba charlando con algunos jóvenes en los jardines de la academia. Hablaba de lo justo y lo injusto, de lo bello, lo bueno y lo verdadero. El poeta se acercó al filósofo, le escuchó y volvió al día siguiente. Y a los días siguientes. Al cabo de una semana, se había producido una completa revolución en su mente. El joven feliz, el poeta lleno de ilusiones, ya no se reconocía. El curso de sus pensamientos, el propósito de su vida había cambiado. Otro Platón había nacido en él, bajo las palabras de quien se autodominaba un partera de almas. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué hechizo este razonador, con cara de sátiro, había arrebatado al bello y genial Platón del lujo, la voluptuosidad y la poesía, y lo había convertido a la gran renuncia de la sabiduría? Un hombre muy simple, pero un gran original. Este buen Sócrates, hijo de un estatuario, esculpió las tres Grecias durante su adolescencia. Luego tiró el cincel, diciendo que prefería esculpir su alma antes que el mármol. Desde entonces, dedicó su vida a la búsqueda de la sabiduría. Se le veía en los gimnasios, en las plazas públicas, en el teatro, hablando con jóvenes, artistas, filósofos y preguntando a cada uno la razón de lo que decía. Desde hacía algunos años, los sofistas habían caído como una nube de langostas sobre la ciudad de Atenas. El sofista es la falsificación y la negación viva del filósofo, como el demagogo es la falsificación del estadista, el hipócrita, la falsificación del sacerdote, el mago negro, la falsificación infernal del verdadero iniciado. El tipo griego de sofista es más sutil, más razonador, más corrosivo que los otros, pero el género pertenece a todas las civilizaciones decadentes. Los sofistas pululan allí, tan fatalmente como los gusanos en un cuerpo en descomposición. Ya se llamen ateos, nihilistas o pesimistas. Los sofistas de todos los tiempos se parecen. Siempre niegan a Dios y al alma, es decir, la verdad suprema y la verdad, y la vida supremas. Los sofistas de las épocas de Sócrates, el Gorgias, el Prodico y el Protagoras, decían que no hay diferencia entre la verdad y el error. Se acompañaron en demostrar cualquier idea y su contrario, afirmando que no hay más justicia que la fuerza, ni más verdad que la opinión del justo. Con ello, satisfechos de sí mismos, animados y cobrando mucho dinero por sus lecciones, empujaban a los jóvenes al libertinaje, la intriga y la tiranía. Sócrates se acercó a los sofistas con su insinuante gentileza, su fina bohemia, como un ignorante que quiere aprender. Sus ojos brillaban con un genio y benevolencia, y luego
de pregunta en pregunta, les obligó a decir lo contrario de lo que habían afirmado en un principio y a admitir implícitamente que ni siquiera sabían de qué estaban hablando. Sócrates demostró entonces que los sofistas, que decían poseer el conocimiento universal, no conocían la causa y el principio de nada. Después de silenciarlos, no triunfó en su victoria, sino que agradecido a sus oponentes con una sonrisa por haberle instruido con sus respuestas, añadiendo que saber que uno no sabe nada es el principio de la verdadera sabiduría. ¿Qué creía y afirmaba el propio Sócrates? No negaba a los dioses, los adoraba tanto como sus conciudadanos, pero decía que su naturaleza era impenetrable y confesaba que no entendía nada de la física y la metafísica que se profesaba en las escuelas. Lo importante, decía, era creer en el derecho y la verdad y aplicarlo a la propia vida. Sus argumentos cobraron gran fuerza en su boca. Él mismo era un ejemplo de ello, un ciudadano irreprochable, un soldado intrépido, un juez honesto, un amigo fiel y desinteresado, un dueño absoluto de todas sus pasiones. Así, las tácticas de educación moral cambian según la época y el lugar. Pitágoras, ante sus discípulos iniciados, hizo descender la moral desde las alturas de la cosmogonía. En Atenas, en la plaza pública, entre las cleonas y las gorgias, Sócrates habló del sentimiento innato de lo justo y lo verdadero para reconstruir el mundo y el estado social destrozado. Y ambos, uno en orden descendente de principios y el otro en orden ascendente, afirmaron la misma verdad. Pitágoras representa los principios y el método de la más alta iniciación. Sócrates anuncia la era de la ciencia abierta. Para no apartarse de su papel de divulgador, se negó a ser iniciado en los misterios de Eleusis. Sin embargo, todavía tenía el sentido y la fe de la verdad total y suprema que enseñan los grandes misterios. Cuando hablaba de ello, el buen y espiritual Sócrates cambiaba de rostro como un fauno, inspirado y arrebatado por un dios. Sus ojos se iluminaban, un rayo pasaba por su calva y de su boca caía una de esas frases sencillas y luminosas que iluminan el fondo de las cosas. ¿Por qué Platón estaba irresistiblemente encantado y subyugado por este hombre? Cuando lo vio, comprendió la superioridad de lo bueno sobre lo bello, pues lo bello solo realiza lo verdadero en el espejismo del arte, mientras que el bien lo realiza en el fondo de las almas. Una fascinación rara y poderosa, pues los sentidos no tienen nada que ver con ella. La visión de un verdadero hombre justo hizo que los deslumbrantes esplendores del arte visible se desvanecieran en el alma de Platón, para ser sustituidos por un sueño más divino. Este hombre le mostró la inferioridad de la belleza y la gloria, tal como las había concebido hasta entonces, ante la belleza y la gloria del alma en acción que atrae a otras almas a su verdad para siempre, mientras que la pompa del arte solo consigue hacer brillar por un momento una verdad engañosa bajo un velo engañoso. Esta belleza radiante y eterna, que es el esplendor de la verdad, mató la belleza cambiante y engañosa en el alma de Platón. Por eso Platón, olvidando y dejando todo lo que había amado hasta entonces,
se entregó a Sócrates en la flor de su juventud, con toda la poesía de su alma. Esta fue una gran victoria de la verdad sobre la belleza y tuvo consecuencias incalculables para la historia de la mente humana. Los amigos de Platón, sin embargo, esperaban verlo debutar en la poesía, en el escenario trágico. Los invitó a su casa a un gran banquete, y todos quedaron asombrados que quería dar este festín en este momento, pues se acostumbraba a darlo solo después de haber ganado el premio y de haber representado la tragedia coronada. Pero nadie rechazó una invitación a la casa del rico hijo de familia, donde las musas y las gracias se reunían en compañía de Eros. Su casa había sido durante mucho tiempo un lugar de encuentro para la juventud elegante de Atenas. Platón gastó una fortuna en esta fiesta. La mesa estaba puesta en el jardín. Unos jóvenes con antorchas iluminaron la mesa para los invitados. Las 3 mujeres más bellas de Atenas estaban presentes. La fiesta duró toda la noche. Se cantaron himnos al amor y a Baco. Los flautistas bailaron sus danzas más voluptuosas. Finalmente, se le pidió a Platón que recitara él mismo uno de los ditirambos. Se levantó sonriendo y dijo: «Este es el último banquete que te doy. A partir de ahora, renuncio a los placeres de la vida para dedicarme a la sabiduría y seguir las enseñanzas de Sócrates. Quiero que todos sepan que renuncio incluso a la poesía, pues he reconocido su impotencia para expresar la verdad que busco. No escribiré ni un verso más, y quemaré en tu presencia todo lo que he compuesto». Un solo grito de asombro y de protesta surgió de todas las partes de la mesa, alrededor de la cual estaban reclinados. En sus suntuosos lechos, los invitados coronados de rosa. Los rostros estaban enrojecidos por el vino, la alegría y la charla alegre, y algunos expresaban sorpresa, otros indignación. Hubo risas de incredulidad y desprecio entre los elegantes y los sofistas. El plan de Platón fue tachado de locura y sacrilegio. Se le ordenó que reconsiderara lo que había dicho, pero Platón afirmó su resolución con una serenidad y seguridad que no podía ser cuestionada. Terminó diciendo: «Agradezco a todos los que han querido participar en esta fiesta de despedida, pero solo mantendré conmigo a los que quieran compartir mi nueva vida. Los amigos de Sócrates serán a partir de ahora mis únicos amigos». Estas palabras pasaron como una escarcha sobre un campo de flores. De repente, aquellos rostros florecidos adquirieron el aspecto triste y avergonzado de las personas que asisten a un cotejo fúnebre. Las cortesanas se levantaron y fueron llevadas en sus literas, lanzando una mirada abatida al señor de la casa. Las elegantes y los sofistas se encogieron con palabras irónicas y juguetonas. «Adiós, Platón. Sé feliz. Volverás con nosotros. Adiós, adiós». 2 jóvenes serios se quedaron a solas con él. Tomó a estos fieles amigos de la mano y, dejando las ánforas de vino medio vacías, las rosas realadas, las liras y las flautas volcadas en un revoltijo sobre las copas aún llenas, Platón los condujo al patio interior de la casa. Allí vieron, apilada sobre un pequeño altar, una pirámide de rollos de papiro. Todas estas fueron las obras poéticas de Platón. El poeta, tomando una antorcha, les prendió fuego, con una sonrisa pronunciando estas palabras: «Vulcano, ven aquí, Platón te necesita». Cuando la llama se extinguió, al revolotear por el aire,
Los tres amigos tenían lágrimas en los ojos y se despidieron en silencio de su futuro maestro. Pero Platón, al quedarse solo, no lloró. Una paz y una serenidad maravillosa llenaron todo su ser. Pensó en Sócrates, a quien estaba a punto de ver. El alba tocaba las terrazas de las casas, las columnatas, los frontones de los templos, y pronto el primer rayo del sol hizo brillar el casco de Minerva en la punta de la Acrópolis. De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schure. Libro 7. Platón, los misterios de Eleusis. La iniciación de Platón y la filosofía platónica. 3 años después de que Platón se convirtiera en discípulo de Sócrates, este fue condenado a muerte por el Areópago y murió, rodeado de sus discípulos, bebiendo la cicuta. Pocos acontecimientos históricos son tan exagerados como este. Sin embargo, hay pocos cuyas causas y significado han sido tan malinterpretados. Hoy se acepta decir que el Areópago tenía razón, desde su punto de vista, al condenar a Sócrates como enemigo de la religión, del Estado, porque al negar a los dioses, estaba arruinando los cimientos de la República ateniense. En breve, demostraremos que esta afirmación contiene 2 profundos errores. Recordemos, en primer lugar, lo que Víctor Caussin se atrevió a escribir al principio de la Apología de Sócrates, en su hermosa traducción de las obras de Platón. Anytus, hay que decirlo, era un ciudadano encomiable, el Areópago un tribunal justo y moderado. Y si de algo debemos sorprendernos, sería de que Sócrates fuera acusado tan tarde y de que no fuera condenado por una mayoría más fuerte. El filósofo, ministro de Instrucción Pública, no vio que, si tuviera razón, sería necesario condenar tanto la filosofía como la religión, para glorificar solo la política de la mentira, la violencia y la arbitrariedad. Porque si la filosofía arruina necesariamente los fundamentos del Estado social, solo es una pomposa locura, y si la religión solo puede subsistir suprimiendo la búsqueda de la verdad, solo es una desastrosa tiranía. Intentemos ser más justos con la religión y las filosofías griegas. Hay un hecho sorprendente e importante que se le ha escapado a la mayoría de los historiadores y filósofos modernos. En Grecia, las persecuciones, que eran muy raras contra los filósofos, nunca partían de los templos, sino siempre de los responsables políticos. La civilización helénica no conoció la guerra entre sacerdotes y filósofos, que tanto protagonismo tiene en la nuestra. Desde la destrucción del esoterismo cristiano en el siglo II de nuestra era, Tales podía profesar tranquilamente que el mundo viene del agua, Heráclito que viene del fuego, Anaxágoras que el sol es una masa de fuego incandescente, Demócrito que todo viene de los átomos. Ningún templo se preocupó por esto. En los templos sabían todo esto y mucho más. También se sabía que los llamados filósofos que negaban a los dioses no podían destruirlos en la conciencia nacional, y que los verdaderos filósofos creían en ellos a la manera de los iniciados, y veían en ellos los símbolos de las grandes categorías de la jerarquía espiritual, de lo divino que penetra en la naturaleza, de lo invisible que gobierna lo visible. La doctrina esotérica servía así de vínculo entre la verdadera filosofía y la verdadera religión. Este es el hecho profundo, primordial
y definitivo que explica su entendimiento secreto en la civilización helénica. ¿Quién acusó entonces a Sócrates? Los sacerdotes de Eleusis, que habían maldecido a los autores de la guerra del Peloponeso. Sacudiendo el polvo de su túnica hacia occidente, no pronunciaron una palabra contra él, en cuanto el templo de Delfos le dio el más bello testimonio que se le puede dar a un hombre, la Pitia. Cuando se le preguntó qué pensaba Apolo de Sócrates, respondió: no hay hombres más libres, más justo, más sensato. Los dos cargos presentados contra Sócrates, corromper a la juventud y no creer en los dioses, era por tanto solo un pretexto. A la segunda, el acusado respondió victoriosamente a sus jueces: creo en mi mente familiar. Tanto más debo creer en los dioses, que son las grandes mentes del universo. ¿Por qué entonces este odio implacable contra el sabio? Había combatido la injusticia, desenmascarado la hipocresía, mostrando la falsedad de tantas vanas pretensiones. Los hombres perdonan todos los vicios y todos los ateísmos, pero no perdona a quienes los desenmascaran. Por eso, los verdaderos ateos que se sentaban en el aerópago daban muerte a los justos e inocentes, acusándolos del crimen que estaban cometiendo. En su admirable defensa reproducida por Platón, el propio Sócrates lo explica con perfecta sencillez. Es mi infructuosa búsqueda de sabio entre los atenienses lo que ha suscitado tantas peligrosas enemistades contra mí. De ahí todas las calumnias que se difunden por mi causa, pues todos los que me escuchan creen que sé todas las cosas sobre lo que expongo, la ignorancia de los demás. Intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí según un plan concertado y con una elocuencia muy capaz de seducir, han llenado durante mucho tiempo tus oídos con los ruidos más pérfidos y prosiguen sus sistema de calumnias sin descanso. Hoy me desatan Melitus, Anitus y Licón. Melitus representa a los poetas, Anitus a los políticos y artistas, Licón a los oradores. Un poeta trágico sin talento, un rico malvado y fanático, un demagogo desvergonzado, lograron que el mejor de los hombres fuera condenado a muerte. Y esa muerte le hizo inmortal. Podía decir con orgullo a sus jueces: creo en los dioses más que cualquiera de mis acusadores. Es hora de que nos separemos, yo morir y tú de vivir. ¿Quién de nosotros tiene la mejor cuota? Nadie lo sabe, excepto Dios. Lejos de socavar la verdadera religión y sus símbolos nacionales, Sócrates había hecho todo lo posible por fortalecerlos. Habría sido el mayor defensor de su país, si su país lo hubiera entendido. Como Jesús, murió perdonando a sus verdugos y se convirtió para toda la humanidad en el modelo de los mártires sabios, porque Él representa el advenimiento definitivo de la iniciación individual y la ciencia abierta. La imagen serena de Sócrates muriendo por la verdad y pasando su última hora discutiendo la inmortalidad del alma con sus discípulos, quedó impresa en el corazón de Platón como el más bello de los espectáculos y el más sagrado de los misterios. Esta fue su primera, su gran iniciación. Más tarde estudiaría física, metafísica y muchas otras ciencias, pero siempre fue discípulo de Sócrates. Nos legó su imagen viva, poniendo en boca de su maestro los tesoros de su propio pensamiento. Esta flor de la modestia lo convierte en el discípulo ideal, como el fuego del entusiasmo lo convierte en el poeta de los filósofos.
aunque sabemos que fundó su escuela solo a los 50 años y que murió a los 80. Solo podemos imaginarlo como un hombre joven, pues la eterna juventud es la parte de las almas que, a la profundidad de sus pensamientos, unen un cóndor divino. Platón había recibido de Sócrates el gran impulso, el principio activo y masculino de su vida, su fe en la justicia y la verdad. Debe la ciencia y la sustancia de sus ideas a su iniciación en los misterios. Su genio consiste en la nueva forma, tanto poética como dialéctica, que supo darles. Esta iniciación no la tomó solo en Eleusis, lo buscó en todas las fuentes accesibles del mundo antiguo. Tras la muerte de Sócrates, comenzó a viajar. Recibió lecciones de varios filósofos en Asia Menor. Desde ahí se dirigió a Egipto para establecer contacto con sus sacerdotes y pasó por la iniciación de Isis. No alcanzó como Pitágoras el grado superior en el que uno se convierte en adepto, en el que se adquiere la visión real y directa de la verdad divina, con poderes sobrenaturales desde el punto de vista terrenal. Se detuvo en el tercer grado, que confiere una perfecta claridad intelectual con la realeza de la inteligencia sobre el alma y el cuerpo. Luego fue al sur de Italia para entrar en contacto con los pitagóricos, sabiendo perfectamente que Pitágoras había sido el más grande de los sabios griegos. Compró un manuscrito del maestro a un alto precio, habiendo extraído así la tradición esotérica de Pitágoras de su misma fuente. Tomó prestada de este filósofo las ideas madre y el esqueleto de su sistema. De vuelta a Atenas, Platón fundó su escuela, que sigue siendo famosa bajo el nombre de Academia. Para continuar la obra de Sócrates, tenía que difundir la verdad, pero Platón no podía enseñar públicamente las cosas que los pitagóricos cubrían con un triple velo: los juramentos, la prudencia y su propio propósito se lo prohibían. Es, en efecto, la doctrina esotérica que encontramos en sus diálogos, pero disimulada, mitigada, cargada de una dialéctica razonadora, como si fuera un equipaje extraño, disfrazada de leyenda, de mito, de parábola. Ya no se presenta aquí con el imponente conjunto que le dio Pitágoras y que hemos tratado de reconstruir, un edificio fundado sobre una base inmutable y cuyas partes están fuertemente cimentadas, sino por fragmentos analíticos. Platón, como Sócrates, se sitúa en el mismo terreno que los jóvenes de Atenas. Los mundanos, los retóricos y los sofistas luchan contra ello con sus propias armas, pero su genio siempre está allí. En todo momento rompe con una águila la red de la dialéctica para elevarse con un vuelo audaz hacia las verdades sublimes que son patria y su aire natal. Estos diálogos tienen un encanto picante y único. Saboreemos en ellos, junto al entusiasmo de Delfos y Eleusis, una claridad maravillosa, la sal ática, la malicia del bueno de Sócrates, la fina y alada ironía del sabio. Nada es más fácil que rastrear las distintas partes de la doctrina esotérica en Platón y al mismo tiempo descubrir las fuentes de las que se nutrió. La doctrina de las ideas tipo de las cosas expuestas en el Fedro es un colorido de la doctrina de los números sagrados de Pitágoras. El Tumeo da una exposición muy confusa y embrollada de la cosmogonía esotérica. En cuanto a la doctrina del alma, de las migraciones y de su evolución, recorre toda la obra de Platón, pero en ningún lugar aparece tan claramente como la banca, el Fedón y la leyenda de colocada al fin de este diálogo. Vemos así que bajo un velo, pero
qué hermosa y conmovedora brilla a través de él, con sus exquisitas formas y su gracia divina. Hemos visto el libro anterior, que la clave del cosmos, el secreto, su constitución de arriba a abajo, se encuentra en el principio de los tres mundos, reflejados por el microcosmos y el macrocosmos, en el ternario humano y divino. Pitágoras había formulado y resumido magistralmente esta doctrina bajo el símbolo de la tetrada sagrada. Esta doctrina del Verbo vivo y eterno constituía el gran arcano, la fuente de la magia, el templo de diamante del iniciado, su ciudadela inexpugnable sobre el océano de las cosas. Platón no podía ni quería revelar este arcano en su enseñanza pública. Primero, el juramento de los misterios le cerró la boca. Entonces, todos no habrían entendido. El vulgo habría profanado indignamente este misterio teogónico que contenía la generación de los mundos, para combatir la corrupción de la moral y el desencadenamiento de las pasiones políticas. Se necesitaba algo más. Con la gran iniciación, pronto se cerró la puerta del más allá, una puerta que solo se abre luminosamente a los grandes profetas, a los raros, a los verdaderos iniciados. Platón sustituyó la doctrina de los tres mundos por tres conceptos que, en ausencia de una iniciación organizada, permanecieron durante 2000 años como tres caminos abiertos hacia la meta suprema. Estos tres conceptos se relacionan por igual con el mundo humano y el divino. Tiene la ventaja de unirlos, aunque sea de forma abstracta. Aquí vemos el genio creativo y divulgador de Platón. Arrojó torrentes de luz sobre el mundo, al poner en la misma línea las ideas de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Dilucinándolos uno a uno, demostró que son tres rayos que parten de un mismo foco, los cuales, al unirse, reconstituyen este mismo foco, es decir, Dios. Persiguiendo el bien, es decir, lo justo, el alma se purifica, se prepara para conocer la verdad. Esta es la primera e indispensable condición de su progreso. Persiguiendo, ampliando la idea de lo bello, llega la belleza intelectual, esa luz inteligible, madre de las cosas, animadora de las formas, sustancia y órgano de Dios. Al sumergirse en el alma del mundo, el alma humana siente crecer sus alas, persiguiendo la idea de la verdad. Alcanza la esencia pura, los principios contenidos en el espíritu puro, reconoce su inmortalidad por la identidad de sus principios con el principio divino, perfección, epifanía del alma. Al abrir estas grandes vías al espíritu humano, Platón definió y creó, al margen de los sistemas estrechos y de las religiones particulares, la categoría del ideal que iba a sustituir durante siglos y reemplaza hasta hoy la iniciación orgánica y completa. Despejó las tres vías sagradas que conducen a Dios, como la vía sagrada de Atenas conducía a Eleusis por la puerta de la cerámica. Habiendo entrado en el interior del templo con Hermes, Orfeo y Pitágoras, podemos juzgar mejor la solidez y la rectitud de esos amplios caminos construidos por el divino ingeniero Platón. El conocimiento de la iniciación nos da la justificación y la razón de ser del idealismo. El idealismo es la afirmación audaz de las verdades divinas por el alma que se interroga en su soledad y juzga las realidades celestes por sus facultades íntimas y sus voces interiores. La iniciación es la penetración de estas mismas verdades a través de las experiencias del alma, de la visión directa del espíritu, de la resurrección interior.
en el grado supremo es la puesta en una comunicación del alma con el mundo divino. El ideal es una moral, una poesía, una filosofía. La iniciación es una acción, una visión, una presencia sublime de la verdad. El ideal es el sueño y el lamento de la patria divina. La iniciación, este templo de los elegidos, es el recuerdo claro de ella, la posesión misma. Al construir la categoría del ideal, al iniciado Platón creó así un refugio, abrió el camino de la salvación a millones de almas que no pueden alcanzar en esta vida la iniciación directa, pero que aspiran penosamente a la verdad. Platón hizo así de la filosofía el vestíbulo de un futuro santuario, invitando a entrar a todos los hombres de buena voluntad. El idealismo de sus muchos hijos paganos o cristianos se nos presentan como la sala de espera de la gran iniciación. Esto explica la inmensa popularidad y la fuerza radiante de las ideas platónicas. Esta fuerza radica en su formación esotérica. Por ello, la Academia de Atenas, fundada por Platón, perduró durante siglos y se prolongó en la gran escuela de Alejandría. Por eso los primeros padres de la Iglesia rindieron homenaje a Platón. Por eso San Agustín tomó 2/3 de su teología de Platón. Había pasado 2000 años desde aquel discípulo de Sócrates inspiró a la sombra de la Acrópolis, el cristianismo, las invasiones de los bárbaros, la Edad Media había pasado por el mundo, pero la antigüedad resurgía de sus cenizas. En Florencia, los Médici querían fundar una academia y llamaron a un erudito griego, exiliado de Constantinopla, para que lo organizara. ¿Qué nombre le dio? Marsilio Ficino. La llamó la Academia Platónica. Incluso hoy, después de que tantos sistemas filosóficos construidos unos sobre otros se hayan desmoronado, hoy, cuando la ciencia se ha adentrado en las últimas transformaciones de la materia y se encuentra ante lo inexplicable y lo invisible, Platón sigue volviendo a nosotros, todavía sencillo y modesto, pero radiante de eterna juventud. Nos entrega la rama sagrada de los misterios, la rama de mirto y ciprés. Con el ciprés, con el narciso, la flor del alma que promete el renacimiento divino en una nueva Eleusis. De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schur. Libro 7. Platón. Los misterios de Eleusis. Los hombres han llamado al amor Eros porque tiene alas. Los dioses lo han llamado Teros porque tiene él virtud de darlas. Platón, el banquete. En el cielo, aprender es ver. En la tierra, es recordar. Dichoso el que ha atravesado los misterios. Conoce el origen y el fin de la vida. Pindarus. Los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis fueron, en la antigüedad griega y latina, objeto de especial veneración. Los mismos autores que ridicularizaron las fábulas mitológicas no se atrevieron a tocar el culto a las grandes diosas. Su reinado, menos ruidoso que el de los olímpicos, resultó ser más seguro y eficaz. En tiempos inmemoriales, una colonia griega procedente de Egipto había traído a la tranquila bahía de Eleusis el culto a la gran Isis bajo el nombre de Deméter, o la Madre Universal. Desde entonces, Eleusis siguió siendo un centro de iniciación.
Deméter y su hija Perséfone prescindían los pequeños y grandes misterios, de ahí su prestigio. Si el pueblo veneraba en Ceres a la madre tierra y a la diosa de la agricultura, los iniciados veían en ella la luz celeste, madre de las almas y la inteligencia divina, madre de los dioses cosmogónicos. Su culto era atendido por sacerdotes pertenecientes a la familia sacerdotal más antigua del Ática. Se llamaban a sí mismos hijos de la luna, es decir, nacidos para ser mediadores entre la tierra y el cielo, procedentes de la esfera donde se encuentra el puente tendido entre las dos regiones, a través del cual las almas descienden y ascienden. Desde el principio, su función había sido cantar en este abismo de miseria las delicias de la morada celestial y enseñar los medios para encontrar el camino de vuelta a ella. De ahí su nombre de Eumolpides, o cantores de las melodías benéficas, dulces regeneradores de los hombres. Los sacerdotes de Eleusis siempre enseñaron la gran doctrina esotérica que les llegó de Egipto. Pero en el transcurso de los años lo revistieron con todo el encanto de una mitología plástica y deslumbrante, con un arte sutil y profundo. Estos encantadores sabían utilizar las pasiones terrenales para expresar ideas celestiales. Utilizaron la atracción de los sentidos, la pompa de las ceremonias, las seducciones del arte para inducir el alma a una vida mejor y a la mente a la comprensión de las verdades divinas. En ningún lugar aparecen los misterios de forma tan humana, tan divina y colorida. El mito de Ceres y su hija Proserpina constituye el núcleo del culto eleusino, como un brillante teoría. Toda la iniciación eleusina gira y se desarrolla en torno a este círculo luminoso. Ahora bien, en su sentido íntimo, este mito es la representación simbólica de la historia del alma, de su descenso a la materia, de su sufrimiento en las tinieblas del olvido, y luego de su reascensión y retorno a la vida divina. En otras palabras, es el drama de la caída y la rendición en su forma helénica. Puede decirse, por tanto, que para el ateniense culto e iniciado de la época de Platón, los misterios de Eleusis ofrecían el complemento explicativo, la contrapartida luminosa de las representaciones trágicas de Atenas. Allí, en el triato de Baco, frente al pueblo bullicioso y retumbante, los terribles conjuros de Melpomene evocaban al hombre terrenal cegado por sus pasiones, perseguido por la némesis de sus crímenes, abrumado por un destino implacable y a menudo incomprensible. Allí resonaron las luchas prometeicas, las imprecaciones de las Erinias. Allí rugió desesperación de Edipo y la furia de Orestes. Allí reinaba el oscuro terror y la lastimosa piedad. En Eleusis, en el recinto de Ceres, todo se aclaró. El círculo de las cosas se amplió para los iniciados que se habían convertido en videntes. La historia de Psique y Perséfone fue para cada alma una revelación sorprendente. La vida se explicaba como una expiación o como una prueba. Dentro y más allá de su presentencia terrenal, el hombre descubrió las zonas estrelladas de un pasado y un futuro divinos. Después de los tormentos de la muerte, las esperanzas, las liberaciones,
las alegrías elíseas y, a través de los pórticos del templo abierto, los cantos de los bienaventurados, la luz sumergida de un más allá maravilloso. Esto es lo que eran los misterios frente a la tragedia, el drama divino del alma completado, explicando el drama terrenal del hombre. Los pequeños misterios se celebraban en el mes de febrero, en Agre, un pueblo cercano a Eleusis. Los aspirantes que habían pasado un examen preliminar y aportado pruebas de su nacimiento, educación y honorabilidad eran recibidos a la entrada del recinto cerrado por el sacerdote de Eleusis, llamado Hieroceno, o heraldo sagrado, que se asemejaba a Hermes, llevaba el petasco como él y portaba el caduceo. Era el guía, el mediador, el intérprete de los misterios. Condujo a los llegados a un pequeño templo con columnas jónicas, dedicado a Core, la gran virgen Perséfone. El elegante santuario de la diosa estaba escondido en las profundidades de un tranquilo valle, en medio de un bosque sagrado, entre grupos de tejos y álamos blancos. Entonces, las sacerdotisas de Proserpina, las hierofantidas, salieron del templo con peplos inmaculados, los brazos desnudos, coronados con narcisos, se alinearon en lo alto de la escalera y cantaron una melodía baja en modo dórico. Dijeron, coreando sus palabras con grandes gestos: «Oh, aspirante de los misterios, están en el umbral de Proserpina. Todo lo que va a ver los sorprenderá. Aprenderás que tu vida actual es solo un tejido de sueños falsos y confusos. El sueño que te rodea, con una zona de oscuridad, lleva tus sueños y tus días en su flujo, como escombros flotantes que se desvanecen de la vista. Pero más allá se encuentra una zona de luz eterna, que Perséfone desea propicia y ella misma te enseñe a cruzar el río de las tinieblas y a penetrar en la Deméter celestial». Entonces, la profetisa o profetisa, que se dirigía al coro bajo 3 peldaños de la escalera y pronunció esta maldición con voz solemne, con una mirada aterradora: «Pero ay de los que han venido a profanar los misterios, porque la diosa perseguirá a estos corazones perversos durante toda su vida, y en el reino de las sombras no dejará escapar a su presa». A continuación, se dedicaron varios días a las abluciones, a los ayunos, las oraciones y las instrucciones. Al atardecer del último día, los neófitos se reunieron en la parte más secreta de la arboleda sagrada para representar el rapto de Perséfone. La escena fue representada al aire libre por las sacerdotisas del templo. La costumbre se remota a mucho tiempo atrás, y el fondo de esta representación, la idea dominante, siempre ha sido la misma, aunque la forma haya variado mucho en el curso de los tiempos. En la época de Platón, gracias al reciente desarrollo de la tragedia, la antigua severidad herética había dado paso a un gusto más humano y refinado, a la tendencia a la pasión. Guiados por el hierofante, los poetas anónimos de Eleusis habían hecho de esta escena un pequeño drama que decía algo así: los neófitos llegan de 2 en 2 en un claro. Al fondo vemos unas rocas con una cueva, rodeadas de un bosque de mirtos y algunos álamos. Al frente, un prado donde hay ninfas tendidas alrededor de un manantial. En el fondo de la cueva se puede ver a Perséfone sentada en un asiento, desnuda hasta la cintura como una psique. Su esbelto busto emerge púdicamente de un paño que envuelve sus costados como un vapor azul.
Parece feliz, inconsciente de su belleza, y borda un largo velo de hilos multicolores. Deméter, su madre, está de pie junto a ella, llevando el calatos con su cetro en la mano. Hermes, el heraldo de los misterios, a los asistentes. Deméter nos hace dos excelentes regalos: los frutos, para que no vivamos como bestias, y la iniciación, que da una dulce esperanza a todos los que participan en ella, y para el final de esta vida y para toda la eternidad. Ten cuidado con las palabras que vas a escuchar, con las cosas que vas a ver. Deméter, con voz grave: amada hija de los dioses, quédate en esta cueva hasta que regrese a bordar mi velo. El cielo es tu casa, el universo es tuyo. Ves a los dioses, acuden a tu llamada, pero no escuches la voz del astuto Eros, con sus dulces miradas y sus traicioneros consejos. Cuídate de salir de la cueva, y nunca tomes las seductoras flores de la tierra. Su inquietante y fatal perfume te harán perder la luz del cielo e incluso la memoria. Teje mi velo y vive feliz hasta mi regreso, con las ninfas tus compañeras. Entonces, en mi carro de fuego, enjaezado con serpientes, te llevaré de vuelta a los esplendores del éter por encima de la Vía Láctea. Perséfone, sí, augusta y temible madre, por esta luz que te rodea y que me es querida, lo prometo, y que los dioses me castiguen si no cumplo mi juramento. Deméter se va. El coro de ninfas. Oh Perséfone, oh Virgen, oh casta, novia del cielo, que borda las figuras de los dioses en tu velo, que nunca conozcas las vanas ilusiones y los innumerables males de la tierra. La verdad eterna te sonríe. Tu esposo celestial Dionisio te espera en el Empíreo. A veces te aparece en forma de sol lejano, sus rayos te acarician, respira tu aliento y tú bebes su luz. Te posee por adelantado. Oh Virgen, ¿quién es más feliz que tú? Perséfone, en este velo de azur, con sus interminables pliegues, bordé, con mi aguja de marfil, las innumerables figuras de los seres y de todas las cosas. He terminado la historia de los dioses, he bordado el espantoso caos con 100 cabezas, con 1000 brazos. De ahí deben salir los seres mortales. ¿Quién los dio a luz entonces? El padre de los dioses me dijo que era Eros, pero nunca lo he visto, no conozco su forma. ¿Quién entonces me pintará la cara? Las ninfas, no lo pienses. ¿Por qué esta vana pregunta? Perséfone se levanta y rechaza el velo. Eros, el más antiguo y a la vez el más joven de los dioses, fuente inagotable de alegrías y lágrimas, pues así me han hablado de ti, Dios terrible, el único desconocido, el único invisible de los inmortales y el único deseable. Misterioso Eros, qué confusión, qué vértigo me embarga al oír tu nombre. El coro, no busques saber más. Las preguntas peligrosas han perdido a los hombres e incluso a los dioses. Perséfone, mira al vacío con ojos llenos de temor. Es un recuerdo, es un presentimiento horrible. El caos, hombres, el abismo de las generaciones, el grito del parto, el furioso clamor del odio y la guerra, el abismo de la muerte,
Oigo, veo todo esto, y este abismo me atrae, me lleva de vuelta. Debo descender a él. Eros me sumerge en ella con su antorcha incendiaria. Ah, voy a morir. Aléjate de este horrible sueño. Se cubre la cara con las manos y solloza. El coro. Oh, Virgen divina, todavía es solo un sueño, pero se convertirá en realidad, y tu cielo desaparecerá como un sueño vano, si cedes a tu deseo culpable. Obedece esta saludable advertencia. Toma tu aguja y teje tu velo. Olvida al astuto, al impúdico, al criminal Eros. Perséfone, retira las manos de su rostro, que ha cambiado de expresión. Sonríe entre lágrimas. Tontos que son, tonta que fui. Ahora recuerdo que lo oí decir en los misterios del Olimpo. Eros es el más bello de los dioses. Sobre un carro alado preside las evoluciones de los inmortales, la mezcla de las primeras esencias. Es él quien conduce a los hombres audaces, a los héroes, desde las profundidades del caos hasta las cumbres del éter. Lo sabe todo, como el principio, fuego, atraviesa todos los mundos, tiene las llaves de la tierra y del cielo. Quiero verlo. El coro, mujer desgraciada, para. Eros sale del bosque en forma de adolescente alado. ¿Me estás llamando, Perséfone? Aquí estoy. Perséfone se sienta de nuevo. Dicen que eres astuto, y tu rostro es la inocencia misma. Dicen que eres todopoderoso, y que pareces un niño frágil. Dicen que eres traicionero, y cuanto más te miro a los ojos, más florece mi corazón, más confío en ti, niño hermoso y juguetón. Dicen que eres culto y hábil. ¿Puedes ayudarme a bordar este velo? Eros, con gusto, aquí estoy a tu lado, a tus pies. ¡Qué velo tan maravilloso! Parece empapado en el azul de tus ojos. ¡Qué figuras tan admirables has bordado en tu mano! Menos bella, sin embargo, que la divina bordadora, que nunca se vio en un espejo. Sonríe maliciosamente. Perséfone, para verme a mí mismo, ¿será posible? Se sonroja, pero reconoce estas figuras. Eros, sí, la historia de los dioses, pero ¿por qué detenerse en el caos? Ahí es donde empieza la lucha. ¿No tejerás la guerra de los titanes? ¿El nacimiento de los hombres y sus amores? Perséfone, mi ciencia se detiene aquí y mi memoria me falla. ¿No me ayudarás a tejer el resto? Eros le lanza una mirada ardiente. Sí, Perséfone, pero con una condición. Primero debes venir a recoger una flor conmigo en el prado, la más bella de todas. Perséfone, seria. Mi augusta y sabia madre me lo ha prohibido. No escuches la voz de Eros, dijo. No recojas las flores del prado. De lo contrario, serás el más miserable de los inmortales. Eros, lo entiendo. Tu madre no quiere que conozcas los secretos de la tierra y del inframundo. Si respiraras las flores de las praderas, se te revelarían. Perséfone, ¿los conoces? Eros, todos ellos, y ya ves, solo soy más joven y más ágil. Oh hija de los dioses, el abismo tiene terrores y escalofríos que el cielo no conoce. Pero ¿no te entiende el cielo, quien no ha atravesado la tierra y los infiernos? Perséfone,
¿Puedes hacer que los entienda? Eros: sí, mira, toca la tierra con la punta de tu arco. Sale un gran narciso. Perséfone: oh, la admirable flor hace que mi corazón se estremezca y surja un recuerdo divino. A veces, dormido en una cima de mi amada estrella, dorada por un eterno atardecer, al despertar veía en el horizonte púrpura una estrella de plata flotando en el seno nacarado del cielo verde pálido. Me pareció entonces que era una antorcha de la esposa inmortal, promesa de los dioses, del divino Dionisio. Pero la estrella descendió, y la antorcha murió en la distancia. Esta maravillosa flor se parece a esta estrella. Eros: yo que transformo y conecto todas las cosas, yo que hago de lo pequeño la imagen de lo grande, de lo profundo el espejo del cielo, yo que mezclo el cielo y el infierno en la tierra, que elaboro todas las formas en el océano profundo, hice renacer tu estrella del abismo en forma de flor, para que puedas tocarla, tomarla y respirarla. Coro: cuidado, que esta magia no es una trampa. Perséfone: ¿cómo se llama esta flor? Eros: los hombres lo llaman narciso. Yo lo llamo deseo. Mira cómo te mira, cómo se vuelve hacia ti. Sus pétalos blancos tiemblan como si estuvieran vivos. De su corazón dorado escapa un perfume que llena de voluptuosidad toda la atmósfera. En cuanto acerques esta flor mágica a tu rostro, verás, en un cuadro inmenso y maravilloso, a los monstruos del abismo, la tierra profunda y el corazón de los hombres. No se le ocultará nada. Perséfone: oh flor maravillosa, con un perfume embriagador, mi corazón palpita, mis dedos arden de agarrarte. Quiero respirarte, apretarte contra mis labios, ponerte sobre mi corazón, aunque me muera. La tierra se abre a su lado. Desde la rendija negra vemos a Plutón elevarse lentamente hasta la mitad de su altura en un carro enjiesgado con 2 caballos negros. Agarra a Perséfone justo cuando está recogiendo la flor y la trae violentamente hacia él. Ella se retuerce inútilmente en sus brazos y grita con fuerza. Inmediatamente el carro se hunde y desaparece. Su rodar se pierde en la distancia como un trueno subterráneo. Las ninfas se dispersan, gimiendo en el bosque. Eros huye con una carcajada. Perséfone bajo tierra: mi madre, ayúdame, mi madre. Hermes: oh aspirante a los misterios, cuyas vidas aún están oscurecidas por los humos de la vida malvada. Esta es vuestra historia. Guarda y medita estas palabras de Empédocles. La generación es una terrible destrucción que hace que los vivos pasen a los muertos. Una vez viviste la verdad, vida, y luego, atraído por un encanto, caíste en el abismo terrestre, subyugado por el cuerpo. Tu presente no es más que un sueño fatal. El pasado, el futuro, solo existen de verdad. Aprende a recordar, aprende a prever. Durante esta escena, la noche había caído. Las antorchas funerarias se encendieron entre los cipreses negros, en las afueras del pequeño templo, y los espectadores se alejaron en silencio, perseguidos por los cantos lacrimógeneos de las hierofantinas, llamando Perséfone, Perséfone. Se acabaron los pequeños misterios. Los neófitos se habían convertido en místicos,
es decir, velados. Volvían a sus ocupaciones habituales, pero el gran velo de los misterios se había extendido sobre sus ojos. Entre ellos y el mundo exterior se había interpuesto una nube. Al mismo tiempo, un ojo interior se había abierto en sus mentes, a través del cual vislumbraron vagamente otro mundo lleno de formas atractivas, que se movían en abismos alternativamente espléndidos y oscuros. Los grandes misterios que seguían a los pequeños y que se llamaban las urgías sagradas, se celebraban solo cada 5 años, en el mes de septiembre, en Eleusis. Estas fiestas, todas ellas simbólicas, durante 9 días, el 8º día se entregaban a los místicos las insignias de la iniciación, el tirso y un cesto llamado cistus, rodeado de ramas de hiedra. Este último contenía objetos misteriosos, cuya inteligencia debía dar el secreto de la vida, pero la cesta estaba cuidadosamente sellada. Solo se permitía abrirlo al final de la iniciación y ante el hierofante. Entonces se entregaron a la alegría exultante, agitados antorchas, posándoselas unos a otros, gritando de alegría. Ese día, una procesión llevaba desde Atenas a Eleusis la estatua de Dionisio, coronada con mirtos, que se llamaban hiachos. Su llegada a Eleusis anunció el gran renacimiento, porque representaba el Espíritu Divino que penetra en todas las cosas, el regenerador de las almas, el mediador entre la tierra y el cielo. Esta vez se entraba en el templo por la puerta mística, para pasar la antorcha santa anoche de la iniciación. El primer paso fue entrar bajo un amplio pórtico dentro del recinto exterior. Allí, el heraldo, con terribles amenazas al grito de Escato Bebelo, fuera de aquí, profanos, ahuyentó a los intrusos que a veces conseguían colarse en el recinto con los místicos. Les hizo jurar bajo pena de muerte que no revelarían nada de lo que habían visto, y añadió: aquí estás en el umbral subterráneo de Perséfone, para comprender la vida futura y tu condición actual. Es necesario haber atravesado el imperio de la muerte. Es la prueba de los iniciados. Hay que saber enfrentarse a la oscuridad para poder disfrutar de la luz. Después se puso la piel de un cervatillo, que es la imagen de la laceración y el desgarro del alma que se sumerge en la vida corpórea. Entonces se apagaron las antorchas y las lámparas y se entró en el laberinto subterráneo. Al principio, los místicos iban a tientas en la oscuridad. Pronto oyeron ruidos, gemidos y voces temibles. Los relámpagos y los truenos cruzaron la oscuridad. En su resplendor se veían visiones aterradoras, a veces un monstruo, una quimera o un dragón, a veces un hombre lacerado bajo los pies de una esfinge, a veces una larva humana. Estas apariciones fueron tan repentinas que no se tuvo tiempo de distinguir al artificio que las produjo, y la completa oscuridad que las siguió redobló su horror. Plutarco compara el terror de estas visiones con el estado de un hombre en su lecho de muerte. La escena más extraña, que roza la verdadera magia, tuvo lugar en una cripta donde un sacerdote frigio la escena más extraña, y que rozaba la verdadera magia. Tuvo lugar en una cripta donde un sacerdote frigio, vestido con una calamitosa túnica asiática, con rayas verticales rojas y negras, estaba de pie ante un brasero de cobre que iluminaba vagamente la habitación con su brillo intermitente. Con un gesto que no podía ser replicado, obligó a los que llevaban a sentarse en la entrada y arrojó grandes puñados de perfumes narcóticos a la hoguera.
La sala se llenó inmediatamente de espesos remolinos de humo, y pronto se pudo ver un revoltijo de formas cambiantes, animales humanas. A veces, largas serpientes se estiraban como sirenas y se enredaban en una bobina interminable. A veces, bustos de ninfas voluptuosamente arqueados, con los brazos extendidos, se transformaban en murciélagos, cabezas encantadoras de adolescentes en cabezas de perros, y todos estos monstruos, a su vez bonitos y horribles, fluidos, aéreos, engañosos y reales, se desvanecían tan rápidamente como aparecían, giraban, brillaban, daban la lata, envolvían a los místicos fascinados como si quisieran cerrarle el paso. A veces el sacerdote de Cibeles extendía su corta varita en medio de los vapores, y el efluvio de su voluntad parecía imbuir la ronda multiforme con un movimiento giratorio y una vitalidad inquietante. «Pasa», dijo el frigio. Los místicos se levantaron y entraron en el círculo. Entonces la mayoría se sintieron extrañamente rozados, otros rápidamente tocados por manos invisibles o violentamente arrojados al suelo. Algunos retrocedieron y volvieron por donde habían venido. Solo los más valientes pasaban, dando varias vueltas, pues una firme decisión cortaba el hechizo. Entonces llegaron a una gran sala circular, iluminada con una luz lúgubre por raras farolas. En el centro había una sola columna, un árbol de bronce, cuyo follaje metálico se extendía por el techo. En este follaje se incrustan quimeras, gorgonas, arpías, búhos, esfinges y estrigios, imágenes reveladoras de todos los males terrenales, de todos los demonios que asolan al hombre. Estos monstruos, reproducidos en metal reluciente, se enroscan en las ramas y, desde arriba, parecen vigilar a su presa. Bajo el árbol se sienta, en un magnífico trono, Plutón Aida, con un montón púrpura. Bajo él, la nebulosa. Su mano sostiene el tridente, su frente está preocupada. Junto a él, rey del inframundo, que nunca sonríe, su esposa, la alta y esbelta Perséfone. Los místicos la reconocen bajo los rasgos del hierofante, que ya había representado a la diosa en los misterios menores. Sigue siendo bella, más bella quizás en su melancolía, pero cuánto ha cambiado bajo su vestido de luto con lágrimas de plata y bajo la diadema de oro. Ya no es la virgen de la cueva, ahora conoce la vida de abajo y sufre. Reina sobre los poderes inferiores, es soberana entre los muertos, pero una extraña en su imperio. Una pálida sonrisa ilumina su rostro ensombrecido por la sombra del infierno. En esta sonrisa está la ciencia del bien y del mal, inexpresable, encanto del dolor vivido y mundo. El sufrimiento enseña la piedad, acoge con una mirada de compasión a los místicos que se arrodillan y ponen a sus pies coronas de narcisos. Entonces, una llama moribunda brilla en sus ojos, una esperanza perdida, un recuerdo lejano del cielo. De repente, al final de una galería ascendente, brillan antorchas, y como un toque de trompeta, una voz proclama: «Vengan, místicos». Y Hachos ha vuelto. Deméter espera a su hija Eboe. Los ecos sonoros del subsuelo se hacen eco de este grito. Perséfone se levanta en su trono, como si despertara de un largo sueño. Con un pensamiento deslumbrante, la luz, mi madre y Hachos, quiere levantarse de un salto, pero Aidone la retiene con su gesto, por el borde de su vestido, y cae de nuevo en su trono, como si estuviera muerta. Entonces las farolas se apagan de repente y una voz grita: «Morir es renacer». Pero los místicos se apresuran a través de la galería de los héroes y semidioses
hacia la apertura del subterráneo, donde Hermes y el portador de la antorcha los esperan. Se les quita la piel de cervatillo, se les rocía con agua lustral, se les viste con lino fresco y se les lleva al templo espléndidamente iluminado, donde les recibe el hierofante, el sumo sacerdote de Eleusis, un majestuoso anciano vestido de púrpura. Y ahora dejamos que Porfirio hable. Así es como cuenta la iniciación suprema de Eleusis. Coronados con mirto, entramos, con los demás iniciados, en el vestíbulo del templo, ciegos aún, pero el hierofante, que está dentro, pronto nos abrirá los ojos. Pero primero, ya que no debemos hacer nada a toda prisa, lavémonos en el agua sagrada, porque es con las manos y el corazón puros como se nos pide que entremos en los recintos sagrados. Entonces somos llevados ante el hierofante, y él nos lee un libro de piedra, cosa que no debemos divulgar, bajo pena de muerte. Digamos solemnemente que están de acuerdo con el lugar y las circunstancias. Podrías reírte de ellos si lo escucharas fuera del templo, pero aquí no tienes ningún deseo de hacerlo. Mientras escuchas la palabra del anciano, pues todavía es viejo, y miras los símbolos revelados, y está muy lejos de reírte cuando Deméter confirma, con su peculiar lenguaje y señales, con vívidos centellos de luz, nubes apiladas sobre nube, todo lo que hemos visto y oído de su sagrado sacerdote. Entonces, por fin, la luz del sereno asombro llena el templo. Vemos los puros campos de Eliseo, oímos el coro de los bienaventurados. Entonces, no solo por la apariencia externa o por la interpretación filosófica, sino de hecho y en realidad, el hierofante se convierte en el creador, demiurgo y revelador de todas las cosas. El sol no es más que su portador de antorcha, la luna su oficiante junto al altar, y Hermes su heraldo místico. Pero la última palabra ha sido pronunciada, Cons om pax. El rito se ha consumado y somos videntes, epoptai, para siempre. ¿Qué decían entonces el gran hierofante? ¿Qué eran esas palabras sagradas, esa revelación suprema? Los iniciados aprendieron que la divina Perséfone, a la que habían visto en medio de los terrores y tormentos de los infiernos, era la imagen del alma humana encadenada a la materia en esta vida, o entregada en la siguiente a quimeras y tormentos aún mayores. Si ha vivido como esclava de sus pasiones, si su vida terrenal es una expiación o una prueba de la esencia anteriores, pero el alma puede purificarse mediante la disciplina, puede recordar y sentir mediante el esfuerzo combinado de la intuición, la razón y la voluntad, y participar por adelantado en las vastas verdades de las que debe tomar plena posesión en el inmenso más allá. Solo entonces Perséfone volverá a ser la Virgen pura, luminosa, inefable, dispensándola de amor y alegría. En cuanto a su madre Ceres, era en los misterios el símbolo de la inteligencia divina y del principio intelectual del hombre que el alma debe alcanzar para lograr su perfección. Si hemos de creer en Platón, Jámblico, Proclus y todos los filósofos alejandrinos, la élite de los iniciados tenía visiones de carácter estático y maravilloso dentro del templo. He citado el testimonio de Porfirio. He aquí la que Proclus. En todas las iniciaciones y misterios, los dioses está. Palabra significa aquí todos los órdenes del espíritus. Muestran muchas formas de sí mismos
y aparecen bajo una gran variedad de figuras. A veces es una luz sin forma, a veces esta luz asume la forma humana, a veces una forma diferente. Aquí está el pasaje de Apuleyo. Me acerqué a los confines de la muerte, habiendo llegado al umbral de Proserpina. Regresé habiendo sido llevado a través de todos los elementos, espíritus elementales de tierra, agua, aire y fuego. En la profundidad, la medianoche, vi al sol brillando con una luz espléndida, junto con los dioses infernales y los dioses superiores. Y acercándome a estas deidades, les rendí el tributo de la adoración piadosa. Por muy vagos que sean estos testimonios, parecen referirse a fenómenos ocultos. Según la doctrina de los misterios, las visiones estáticas del templo se habrían producido a través del más puro de los elementos, la luz espiritual, asimilada a la Isis celestial. Los oráculos de Zoroastro la llaman la naturaleza que habla por sí misma, es decir, un elemento a través del cual el mago, de expresión visible e instantánea, el pensamiento, y que también sirve de cuerpo y vestido a las almas, que son los más bellos pensamientos de Dios. De ahí que el hierofante, si tenía el poder de producir este fenómeno, de poner a los iniciados en conexión con las almas de los héroes y los dioses, ángeles y arcángeles, se equiparaba en esta época con el Creador, el Demiurgo, el portador de la antorcha, con el Sol, es decir, con la luz hiperfísica, y Hermes, con la palabra divina, que es su intérprete. Sean cuales sean estas visiones, solo hay una voz en la antigüedad sobre la serena exaltación que produjeron las últimas revelaciones de Eleusis. Entonces, una felicidad desconocida, una paz sobrenatural, descendió a los corazones de los iniciados. La vida parecía derrotada, el alma liberada, el temido ciclo de existencia cumplido. Todos se encontraron con una alegría límpida, una certeza inefable en el éter puro del alma universal. Acabamos de revivir el drama de Eleusis, con su significado íntimo y oculto, e indicado el hilo que recorre este laberinto. He mostrado la gran unidad que domina su riqueza y su complejidad. Mediante una hábil y soberana armonía, un estrecho vínculo unía las diversas ceremonias al drama divino, que constituía el centro ideal, el foco luminoso de esta fiesta religiosa. Así, los iniciados se fueron identificando con la acción. De ser meros espectadores, pasaron a ser actores y reconocieron, al final, que el drama de Perséfone se desarrollaba dentro de ellos mismos. Y qué sorpresa, qué alegría en este descubrimiento. Si sufrían, si luchaban con ella en la vida presente, tenían, como ella, la esperanza de encontrar la dicha divina, la luz de la gran inteligencia. Las palabras del hierofante, las escenas y las revelaciones del templo les hicieron presentirlo. Ni qué decir, tiene que cada uno entendía estas cosas según su grado de cultura y capacidad intelectual. Porque, como dice Platón, y esto es cierto en todos los tiempos, hay muchos que llevan el látigo y la vara, y pocos que están inspirados. Después de la época de Alejandro, los Eleusinia se vieron afectados en cierta medida por la decadencia pagana, pero su sublime fondo permaneció y los salvó de la decadencia que afectó a los demás templos, por la profundidad de su doctrina sagrada, por el esplendor de su puesta en escena. Los misterios se mantuvieron durante 3 siglos frente al creciente cristianismo. Reúnen a la élite que, sin negar que Jesús era una manifestación
del orden heroico y divino. No querían olvidar, como el cristianismo, que los misterios eran el resultado de un acontecimiento divino. No querían olvidar, como ya lo hacía la Iglesia de la época, la antigua ciencia y la doctrina sagrada. Fue necesario un edicto de Teodosio, prohibiendo las ceremonias del templo de Eleusis, para poner fin a este augusto culto, en el que la magia del arte griego se había complacido en incorporar las más altas doctrinas de Orfeo, Pitágoras y Platón. Hoy, el asilo de la antigua Deméter ha desaparecido sin dejar rastro en la silenciosa bahía de Eleusis, y la mariposa, el insecto de Psique que cruza el Golfo Azul en los días de primavera, es el único recuerdo de que aquí, una vez el gran exilio, el alma humana evocó a los dioses y reconoció su patria eterna.